La rueda de prensa esta que vamos a... Y después tenéis ahí tres dípticos, donde uno van los actos, otro va una información para asegurar el trabajo decente, otro es lo que es el trabajo decente, ¿eh? Entonces, tomad las notas que queráis, pero quiero decir que os hemos dado todo el material para que luego vosotros, no solamente en los actos, sino a la hora de editar vuestras pues lo hagáis como creáis conveniente. ¿Entendido? Sí. ¿Empezamos? Empezamos. Bueno, pues estamos aquí. Preséntate tú primero. Yo soy María, militante de la JOC, Juventud Obrera Cristiana. Soy Felipe García, el conciliario diocesano de los movimientos apostólicos de la JOC, Juventud Obrera Cristiana, y de la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica. También, de alguna manera, aunque no tengamos en estos momentos obispo, pero mi servicio diocesano está dentro de la Pastoral Obrera y del Secretariado Diocesano de Migraciones. Y os hemos convocado para un tema para la Iglesia en estos momentos importante y fundamental, que lo titulamos Iglesia por el trabajo decente, defendamos el trabajo decente. La Iglesia que camina en España, distintas organizaciones, todas las que están aquí en la diócesis están a nivel nacional y a nivel nacional alguna más que no tenemos aquí en nuestra diócesis. Pero partiendo de las organizaciones diocesanas están los movimientos de la JOC, de la GEC, Jóvenes Estudiantes Cristianos, de la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, y la CONFER, que es lo de el representante de los religiosos y religiosas en nuestra diócesis. Pues estas organizaciones, tomando la iniciativa promovida por las organizaciones de inspiración católica, que ante un llamamiento del Papa se reunieron en el Vaticano en el verano del 2014, asumieron el compromiso de situar en primera línea de la agenda política, social y eclesial la reivindicación de un trabajo decente para todas las personas. Tres datos que implican y que explican el proceso que se ha seguido. Ya en el año 1981, cuando el entonces Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, escribió la encíclica sobre el trabajo, Laborem Exercens, en el 90 aniversario de aquella gran encíclica de León XIII, de Rerum Novarum, tenía, por cierto, que haber salido esta de Laborem Exercens el mismo 15 de mayo, cuando salió la anterior, pero se retrasó porque el día 13 de mayo del año 1981 fue cuando tuvo el atentado el Papa Juan Pablo II en Roma. Entonces el Papa decía en esa encíclica: la Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, la causa del trabajo y de los derechos del mismo, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para ser verdaderamente la Iglesia de los pobres. Y años después, concretamente en el año 2000, cuando se celebró el jubileo de los trabajadores en Roma, lanzó un llamamiento para una coalición mundial a favor del trabajo decente, alentando así la iniciativa que la Organización Internacional del Trabajo ya había tomado. Años después, concretamente el 29 de junio del año 2009, el Papa Benedicto XVI escribió otra encíclica, Caritas in Veritate, donde habló precisamente y se hizo esa pregunta: ¿qué significa la palabra decente aplicada al trabajo? Y ahí tiene un párrafo en el número 63, donde define el Papa perfectamente en qué consiste ese trabajo decente.
y habla que significa un trabajo que en cualquier sociedad sea la expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer, un trabajo que sea libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de la comunidad, que haga que los trabajadores sean respetados, evitando todo tipo de discriminación, y un trabajo que permita satisfacer todas las necesidades tanto de las personas como de la familia, ayudando en la escolarización de los niños, un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz, un trabajo que deje espacio para que las personas y las familias se encuentren. Y finalmente, años después, concretamente el actual Papa, el Papa Francisco, en septiembre del año 2013, en un discurso afirmó: es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal valor es el valor de la persona humana, ya que la realiza como tal con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, creativas, manuales. De esto, terminaba el Papa, se deriva que el trabajo no tenga solo un fin económico y de beneficio, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. Y si no hay trabajo, decía él, esa dignidad está herida. Por eso, desde todo este proceso, la Iglesia que camina en España ha tomado esta iniciativa también por la Iglesia por el trabajo decente, que tiene fundamentalmente, entre otros, el siguiente objetivo que ahora va a explicar María. Un objetivo de hacer tomar conciencia a nuestra gente, sensibilizar e informar sobre lo que significa y las consecuencias que trae cuando el trabajo no es decente. Por eso hemos organizado algunos actos aquí en la ciudad de Plasencia, que paso ahora a María para que ella lo presente. Pues se van a dar 3 actos durante la próxima semana. El martes, día 4, habrá una exposición de murales en los que se invitará a la gente a participar. Se va a intentar recoger la opinión de las personas de lo que consideran un trabajo decente, se les va a repartir también información. Al final es lo que comentaba antes Felipe, es una invitación, ¿no?, a suscitar un diálogo también en la ciudad sobre lo que supone el trabajo decente. Es una manera de concienciar también y de informar, ¿no? Se va a estar en la calle del Sol, en la calle Trujillo, frente a la oficina de empleo, y en el Parque de la Coronación. Se van a entregar unos dípticos y en un mural se va a intentar recoger la opinión de las personas que quieran participar, ¿no? En este acto van a participar militantes de la JOC y de la OAC. Después, el día 6, jueves, va a haber una concentración en la Plaza Mayor a las 8, en la que se va a entregar material sobre el trabajo decente, información, y se va a leer un manifiesto, elaborado pues por las organizaciones y movimientos que comentaba antes Felipe. Y finalmente, el día 7, que es el Día Internacional del Trabajo Decente, se va a realizar una vigilia de oración en la calle. Va a tener lugar a las 8 de la tarde en la avenida Cañada Real, frente a la parroquia de Santa María de la Esperanza, en la que vamos a intentar plantearnos qué es el trabajo decente desde la experiencia de personas concretas, desde unos testimonios y los que plantearán qué experiencia han tenido ellos o tienen de lo que es o no el trabajo decente, ¿no? Y también va a ser un momento de pararnos para plantearnos qué podemos hacer nosotros para aportar a esta sociedad, ¿no?, a construir algo en favor del trabajo decente, ¿no? Todo esto surge, la iniciativa por el trabajo decente, parte también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas, y especifica en su artículo 23
que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a un salario igual por un trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera de otros medios de protección social. Y toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Esta declaración se contempla también en la elaboración de todo este proceso de confluencia de tantos movimientos, organizaciones, ¿no?, para llevar a cabo esta iniciativa por el trabajo decente. Y aunque antes sí que Felipe daba algunas pinceladas, ¿no?, de lo que supone el trabajo decente, más concretamente, y esto también va a ser una información que va a ir en los dísticos que se entregarán a la gente que participe en los diferentes actos, el trabajo decente significa hoy poner en el centro a la persona, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar el trabajo desde lo económico y los intereses de unos pocos. Significa plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo, distribuir de manera justa y digna el empleo y reconocer socialmente todos los trabajos de cuidado necesarios para la vida humana. Significa también luchar por condiciones dignas de empleo. Sin la lucha por la afirmación de los derechos de las personas en el empleo, no es posible humanizar el trabajo. Articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso y luchar por la defensa de los derechos humanos y desvincular los derechos y el empleo. Y esta iniciativa surge también de la necesidad que como cristianos vemos de visibilizar y denunciar esta situación y a su vez de comprometernos, ¿no?, de tomar un compromiso activo dentro de esta situación. Por añadir otro punto que también podría explicar, motivando este acontecimiento, es 2 o 3 puntos muy claros de la Organización Internacional del Trabajo, que proponía que para asegurar el trabajo decente se deberían dar 4 situaciones concretas. Primera, que hubiera trabajo, por lo tanto hay que crearlo. Segunda, garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Tercero, extender la protección social a nuestra gente que está en paro. Y cuarto, promover este diálogo social. Claro, esto visto luego desde la realidad concreta de nuestro país y nosotros también desde la realidad concreta de nuestra diócesis o de nuestra ciudad, pues cuando hablamos de crear puestos de trabajo es porque seguimos denunciando esta situación de un paro muy elevado todavía, tanto en España, concretamente en Plasencia seguimos con 4.120 y tantos hombres y mujeres que están parados. Cuando hablamos y habla la Organización Internacional del Trabajo sobre el garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tenemos que tomar conciencia de que en nuestro país 3.184.000 personas están en riesgo de pobreza y de exclusión social, que hay 1,5 millones de hogares que tienen a sus miembros activos, que podrían estar trabajando y están todos en paro, 1,5 millones, que 1 de cada 5 contratos mensuales todavía tienen una duración muy corta, de 7 o menos días, que a la hora de extender la protección social son 712.000 los hogares que no ingresan nada en nuestro país y hay 2 millones de personas que no tienen protección por el desempleo. Esto cuando lo vivimos después en nuestras realidades concretas, los que estamos aquí en la ciudad y en nuestros barrios, pues constatamos el hecho de familias a las que tenemos que seguir ayudando para que puedan hacer frente a la luz, al alquiler, a la comida, al vestido e incluso a los tratamientos médicos. Hay que pagar
ayudar a personas que no tienen asegurado este derecho. Y finalmente, la Organización Internacional del Trabajo también hablaba sobre promover este diálogo social, que de verdad esto fuera algo que llegase a nuestro pueblo y a nuestra gente, porque muchas veces la gente, nuestros hermanos, nuestras familias sufren las situaciones, pero no solamente que no las sepan formular, sino que es un sufrimiento tan grande que no descubren ninguna otra acción a realizar. Nosotros proponemos precisamente, como decía anteriormente María, desde nuestra fe en Jesucristo. Nosotros somos creyentes, nosotros hemos recibido este don de hacer real diariamente la tarea de la evangelización, y evangelizar es hacer verdad el reino de Dios en medio del mundo. Y en medio del mundo, en medio de los más empobrecidos y de las personas que entre nosotros tienen menos protección a todos los niveles humanos, sociales, que están cayendo en la exclusión o en la marginación. Por eso nuestro interés, no solamente de que lleguemos a través de estos medios, sino de invitaros a todos, por favor, a participar en los distintos actos, para tomar conciencia, para sentirnos sensibles y para poder acompañar mejor a tantas personas que siguen sufriendo el paro o un trabajo en situaciones de precariedad, de exclusión, de no tener los derechos más mínimos asegurados, como es el salario, la seguridad social, etc. Ha comentado que hay un tema de actualidad en la ciudad que tiene que ver con las ayudas de los mínimos vitales. Ha comentado que la Iglesia está sufragando las facturas de luz y de agua de muchas familias, y Cáritas lo sabemos porque nos lo ha contado varias veces. En el Ayuntamiento no se van a materializar esas ayudas, había 55.000 euros y no se van a materializar. ¿Qué opina la Iglesia de que exista ese dinero y no se reparta entre la gente y se vaya a devolver a la Junta de Extremadura? No tenía esta noticia, no tenía esta noticia. Sí tengo la noticia porque la concretábamos ayer, de un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de estar presentes en ciertas realidades, concretamente allí a la parroquia Santa María de la Esperanza, que es la barriada de la Data. Van a estar presentes el martes precisamente para conocer la realidad Como no conozco esa noticia, me siento muy libre a la hora de responder. Desde luego, si sea esa cantidad más o menos, y estaba dedicada, o que la finalidad fuera precisamente la ayuda a la protección social a tantas personas que lo están sufriendo, si los tienen que devolver, eso será por una dejación, por una mala administración, no porque no haya necesidades en nuestra ciudad. En mi parroquia voy a hablar de lo mío, porque de lo mío en el sentido que es lo que conozco, pero podría ampliarlo también como arcipreste de la ciudad, porque conozco también otras realidades del resto de las parroquias de la ciudad. Pero para ser más concreto, hasta hace año y medio, 58 familias de la Data necesitaban la ayuda para poder comer, para vestirse, para pagar la luz, el agua, y lo que os decía antes de tratamientos médicos. De un año para acá, de las 58 familias, ha bajado a 22, 19, 22, porque durante este tiempo algunas que no ingresaban nada, sí ingresaron la renta básica, sí otros se pusieron a trabajar, con unas situaciones, como decíamos antes, de muchísima precariedad, pero de no ingresar nada en una casa a ingresar 600 o 500 euros, que es insuficiente y que no da respuesta a estas necesidades, pues ya había una diferencia, ¿verdad? De modo que la necesidad es mucha. Sentiría y siento en el alma, si ese dato es así, que desde luego se haya devuelto un dinero cuando estaba... si estaba precisamente para esta finalidad, cuando tanta necesidad y urgentísima necesidad estamos teniendo.
darnos cobertura, hermanos.